yo me hubiese sentido muy segura. Por ejemplo, en la movilización de ayer, si hablamos en algún momento y me dicen, vengan, vamos todos juntos, me habría sentido más tranquila, porque me siento rodeada. Otra vez, la misma historia de esa campaña de los 90, pues lo que pasó desde el 84 con el asesinato de Rodrigo y qué puede pasar en esta campaña. Pues sentí una muy profunda tristeza, porque pues en últimas no paré de pensar en el hijo de Miguel, que tiene 4 años. El niño tiene la edad que tenía Miguel cuando asesinaron a su mamá. Pero, María José, yo me estoy quedando con todo lo que estás diciendo, yo me estoy quedando un poquito con la sensación desde que vuestro lado sí tenéis miedo de que el siguiente sea uno de vosotros. Pues evidentemente. Bueno, qué emoción, porque esta vez desnudo de a tres, pero además con algo que me parece muy bonito, pero muy triste al mismo tiempo, porque estaba diciéndoos aquí detrás de cámara Rodrigo Lara, Juan Manuel Galán, María José Pizarro, que tenéis muchas cosas en común, seguramente otras muchas que no, pero hay una que tristemente os une para siempre, que yo creo que es a los tres os mataron a vuestro papá. Que lo hemos unido a este contexto donde a Miguel Uribe Turbay también le mataron a la mamá en un momento dado y ahora Miguel Turbay está atravesando el momento que está atravesando con un niño de 4 años y 3 hijas que son como de él, ya más grandes. Quería preguntaros qué sentisteis cuando pasó, comienzo contigo María José, qué sentiste cuando viste lo de Miguel, dónde estabas, a quién llamaste, cuál fue tu reacción. Pues estaba arreglando mi casa, no, estaba como en casa. Y pues de repente es la noticia, sábado ya en la tarde, eran creo que más o menos las 6 de la tarde, y pues no, fue pues como regresar un poco a ese momento, a esa sensación, ¿no? De quién va a ser el siguiente, de quién va a ser el siguiente, eh, de sentir que este país pues no superaba, a pesar de que creo que ya todos creíamos podíamos hacer política inclusive mucho más serenamente, pero eso fue como si le temblara a uno el cuerpo entero. Luego pensar cómo hubiese querido yo que inclusive actuaran conmigo en ese momento, que creo que fue lo más duro para mí, cómo hubiésemos querido que actuara el gobierno con nosotras, y en realidad pues creo que lo que nosotras vivimos fue que absolutamente nadie nos llamó, nadie nos buscó, nuestra vida siguió al otro día normal como si nada hubiese pasado, y la verdad era que nos habían roto la vida. Entonces pues el primer gesto también fue llamar a por lo menos los colegas más cercanos del Centro Democrático, decirles que ahí estábamos, que en ¿A qué quién podíamos llamaste? ayudar. Llamé a Paloma Valencia, hablé con Esteban Quintero para preguntar cómo estaba él y ponernos a disposición en qué podíamos ayudar, si podíamos ayudar en alguna cosa. Juan Manuel, ¿dónde estabas tú? ¿Cómo lo viviste? Bueno, yo estaba 7 horas adelante, estaba fuera del país, entonces me cogió a las 12 de la noche más o menos en la hora local, como en shock, como en incredulidad, como desconcertado de que esto no podía estar pasando otra vez. La misma historia de esa campaña de los 90, pues lo que pasó desde el 84 con el asesinato de Rodrigo, pero lo que vivimos en términos de los candidatos presidenciales asesinados en el 93 candidatos presidenciales asesinados, y qué puede pasar en esta campaña. ¿Qué te pasó a ti por la cabeza? No, pues a mí me chocó y me impactó muchísimo la noticia. Yo estaba haciendo ejercicio y tan pronto pude leer básicamente la noticia del atentado y ver las primeras imágenes, pues sentí una muy profunda tristeza. Porque pues en últimas no paré de pensar en el hijo de Miguel, que tiene 4 años. El niño tiene la edad que tenía Miguel cuando asesinaron a su mamá. Y sentí una muy profunda tristeza de pensar en la injusticia de lo que está viviendo Miguel, de lo que vivió con ese atentado, de pensar en lo que está viviendo su señora, su hijito de 4 años, y al mismo tiempo sentí mucha tristeza de ver que el sicario que atentó contra la vida de Miguel,
pues es un menor de 15 años. Y eso también obviamente me recordó mucho pues el crimen de mi padre. Mi padre fue asesinado por un muchacho de 17 años, de cómo se instrumentalizan y al mismo tiempo se degrada la vida de un joven de esa manera para que atente contra la vida de otra persona. Entonces es sobre todo una muy profunda tristeza y sentí una gran solidaridad con Miguel, con su padre, con su señora, con sus hijas, porque pues eso no tiene perdón de Dios. Yo os quería preguntar a los tres, sé que de pronto tu respuesta va a ser un poco más ambigua. ¿Os ha hecho replantearos en lo que estáis? Es decir, yo no sé si te has lanzado ya como precandidata o no, pero ¿te ha hecho replanteártelo si me lanzo o no me lanzo? ¿Has tenido miedo en algún momento? Todo. Y mis hijas. Tengo una hija de 24 años que vive fuera del país porque este país no es seguro para ella y está asustada. Tengo una niña de 12 años que tenía exactamente la misma edad que yo tenía cuando asesinaron a mi padre, que también está asustada. Mi madre, yo creo que a todos nos pasa eso, ¿no? Un poco, por supuesto que, que da miedo, claro, claro que da miedo. ¿Te ha hecho replantearte si te lanzas o no? No, replantearlo no, pero sí cómo. Y si las condiciones, y, o sea, si las condiciones están dadas y cómo vamos a hacerlo nosotros diferente, eso es lo que pienso todos los días. ¿Y tú, Juan Manuel, te ha hecho replantearte si das el paso para adelante o no? Pues el miedo no puede ser una opción. No podemos dejarnos dominar por el miedo porque el país en este momento necesita eh, una luz de esperanza, necesita ánimo, necesita saber que puede salir adelante. Pero sí tenemos que buscar la manera de unirnos como país, pero de unirnos con un propósito de país. Y creo que el propósito de país es enfrentar esas causas estructurales de la violencia en Colombia que por nuestra mentalidad, por nuestra cultura colombiana, a veces escapista, a veces evasiva, preferimos como ignorar o desconocer y eso nos ha hecho repetir muchas veces la historia. Yo sé que tú estás en el sector privado en este momento haciéndote millonario, pero como la política ha estado siempre en tu vida, ha habido un momento que después de lo que ha pasado, Miguel, tu mujer te ha dicho, mira, si te lo estabas pensando, mejor que no te lo pienses. Ves a tus hijos de 6 y 9 años, pues por ellos igual sigo haciendo en lo que estoy mejor y para qué voy a volver a esto. ¿Te ha hecho replantearte cosas? ¿Te has acostado No, diciendo...? al contrario. En estas situaciones de crisis, de urgencia, de miedo que siente el país es cuando más obligación tenemos de, de entrar en lo público y en últimas de enfrentar a quienes mediante el crimen, mediante el terror, pretenden doblegar a la sociedad colombiana y someter a su Estado. Estas son las circunstancias en donde existe un llamado más fuerte para entrar y defender el interés público y el interés general de los colombianos. Estas situaciones de crisis son las que en últimas explican la razón de ser, el porqué y la vocación de servicio público que ha guiado pues mi carrera política en el pasado. ¿Y cuál puede ser nuestra reacción? ¿Dar un paso al costado o enfrentar a esos criminales? No nos van a amedrentar. No van a lograr su propósito. ¿Estuviste en la marcha? Sí, yo estuve en la marcha. ¿Juan Manuel estuvo en la Sí. marcha? María No. José, ¿no fuiste? No, ¿Por qué? porque, o sea, como lo pudimos ver, también hay expresiones, pues hay gente que se puede sentir, eh, no sé, interpelada por la presencia nuestra allí. Y yo sentí que la forma de acompañar la marcha de parte de una nación que se siente herida, pues, de respeto inclusive, pues era Yendo. no asistiendo. No sé qué hubiese provocado mi presencia en ese momento. Creo que eh, pues digamos,
las emociones están muy exaltadas, no es solamente un atentado, una reacción violenta. ¿En qué va a contribuir? ¿En qué contribuye eso? Al contrario, yo pienso que hay momentos en los que uno puede estar y momentos en los que la actitud más, pues, más tranquila es estar al margen, y eso no quiere decir que uno no esté. Y el hecho de que hayan podido hacerlo de manera tranquila, serena, respetuosa, pues también es un buen síntoma para la democracia. Colombia puede caminar por unos derroteros diferentes, y nuestro camino y el camino de Colombia no son las armas. El camino de Colombia es la Constitución, es la alternancia democrática, es poder dirimir nuestras diferencias en democracia, es que no te maten por lo que piensas, es que tú puedas expresar lo que sientes, defender lo que tú piensas sin que eso se traduzca en acciones violentas. Pero yo he sentido algo, y no sé si habéis sentido, que de pronto ha faltado aquí escuchándote a ti, o sea, me he acordado escuchándote a ti, diciendo, no salí quizás por respeto, no sabía mi presencia lo que podía provocar en ciertos manifestantes. Quizás no faltó que esa unión, lo que había que haber ido de la mano era una Pizarro con un Galán, con una Paloma Valencia, todos los partidos juntos, sin importar Miguel Uribe de qué partido era. Sí, sí. Lo pregunto porque es que me parece Probablemente sí, ese era triste el que una María José mensaje. Pizarro de pronto hubiese querido estar porque ella entiende el dolor de porque ella ha pasado por eso, y no poder ir por miedo a que de pronto te increpen. Pues realmente por encima de todo está algo que decía Rodrigo, y es la empatía en este momento, es la sensibilidad frente a una nueva generación de huérfanos que está apareciendo en nuestro país por la misma violencia reciclada y que no logramos superar. Es decir, ¿hasta cuándo va a pasar esto en Colombia? Es decir, si no hacemos un acuerdo realmente generacional. Pero sí sentiste que faltó eso. Pues en la calle, cuando hay expresiones como la de ayer, yo entiendo pues el temor de María José, y entiendo pues también el hecho de que el país está tremendamente polarizado en este momento, está tremendamente dividido, el discurso político está dividiendo profundamente al país, y hay mucha tensión y hay mucha efervescencia, mucha sensibilidad, pero sí es muy importante que todos coincidamos en llamar a la calma y en poder lograr encontrar un camino para estar unidos, por lo menos en el rechazo a la violencia, estar unidos en la defensa de la democracia, estar unidos en la defensa de la Constitución del 91. Si estamos unidos en eso, creo que eso ya es un gran paso muy importante que puede empezar a cambiar la historia de nuestro país. Voy a hacer una pregunta con todo el respeto, porque yo no quiero aquí que precisamente se convierta en tirar piedras sin hacer señalamientos. Entonces la voy a dejar abierta. ¿De quién debería ser esa responsabilidad de unir a todos, de no sentir que la marcha es de un lado o es de otro, que la marcha es de todos, de todo lo que está sintiendo Colombia? ¿Quién debería abanderarse de eso? El presidente de la República. Él es el hombre más poderoso del país, es el jefe de Estado, es el jefe de gobierno, es el comandante supremo de las fuerzas militares, y es al que la Constitución le dice que es el símbolo de la unidad nacional. Entonces, él es el principal responsable, o el más grande responsable político, por el poder que ostenta, de enviar esos mensajes de que el país se una, de que el país supere los odios, y de enviar esos mensajes en ese tono, en ese sentido. Para mí, él es el más importante en las señales que el país está esperando de unidad, de calma, de bajar los ánimos, de desarmar el discurso. ¿Sientes lo mismo, María José? ¿Ha faltado ahí liderazgo? Yo creo que la responsabilidad es de todos. Por supuesto, el presidente tiene una responsabilidad importantísima, como lo tienen los presidentes de las altas cortes, como lo tiene el Procurador General de la Nación, como lo tiene el presidente del Senado de la República y del Congreso de la República, por lo tanto, como lo tienen, o sea, la responsabilidad es de todos, inclusive de la oposición. Aquí todo el mundo tiene que actuar con responsabilidad. Todos tenemos que actuar con responsabilidad. Es la única forma de que esto funcione. Por supuesto que el presidente del Estado, quien dirige el Estado, tiene una responsabilidad mayor o superior, podríamos decirlo,
por el cargo que ostenta, pero en este país la responsabilidad la tenemos todo, de nada sirve. En su momento es que yo lo recuerdo perfectamente, se hicieron llamados en ese sentido y una fuerza política que fue marginada en este país y aniquilada en los años siguientes, senadores y representantes y políticos, y fue un exterminio constante y el país en silencio. Yo creo que lo decía muy bien Francisco de Rú después de la Comisión de la Verdad. ¿Y dónde estaba el país cuando todo esto estaba sucediendo? En silencio, en silencio. Yo que he trabajado 20 años alrededor de la reconstrucción de memoria, no solamente de mi historia, sino de la reconstrucción de memoria en este país, sé que lo que hubo en este país fue un inmenso y profundo silencio. Yo sí le tengo miedo al silencio, no a la marcha del silencio, sino cuando las cosas pasan y no sucede nada, cuando no se dice nada, cuando nos acostumbramos a que cae uno, cae otro, y sencillamente lo vamos naturalizando, que ha sido casi la forma en la que la sociedad colombiana ha podido o ha encontrado para superar tanto dolor, eh, pero, pero nosotros, ese no puede ser este momento. Por eso, vuelvo y repito, la responsabilidad sí a rodear la democracia. No es el momento para desestabilizar y decir que el presidente de la República no es legítimo. No es el momento para negar al Congreso de la República. No es el momento, es el momento para fortalecer la institucionalidad de este país, para defender la Constitución de 1991, para defender la democracia. Es más, es el momento para aprender a dirimir nuestras diferencias en democracia. Es que allí está todo. Te pregunto a ti, ¿alguien debería haberse abanderado? A ver, digamos que naturalmente que pues, hay un mensaje muy importante que debe provenir por parte del presidente de la República, porque él simboliza la unidad nacional. Digamos, hace parte de la esencia de la dignidad que ostenta. Simbolizar la unidad nacional, representarla. Entonces, naturalmente que parte del llamado que debe provenir de un presidente va hacia ese sentido. Y debe ser muy cuidadoso y muy cauto de no dividir. Pero obviamente no solamente el presidente, que tiene una responsabilidad mayor que la de los demás actores políticos en una sociedad, pero cada actor político también debe ser muy cauto de no dividir profundamente al cuerpo social, de no dividir profundamente al país que pretende gobernar. Y más allá de no dividir, debe ser particularmente cauto cualquier responsable político de la manera activa como mira al otro. Si la manera activa de mirar al otro, al que piensa distinto, se basa en cultivar, en fomentar el odio hacia esa persona, pues está cometiendo un acto de inmensa irresponsabilidad. Porque el problema de una sociedad es cuando construimos y cultivamos el odio para con quien piensa distinto a nosotros. Cuando el odio no es un fenómeno natural, nosotros no nacemos odiando al otro. El odio se cultiva, el odio se fomenta, el odio se construye en las sociedades. Entonces, todos los actores políticos tenemos la responsabilidad, y naturalmente quien tiene la mayor responsabilidad, que es el presidente de la República, deben ser muy cautos de no dividir y de no cultivar el odio hacia otros en una democracia. Pregunta puede ser tricky, pero hubiese sido muy diferente si a quien le hubieran atentado hubiese sido Gustavo Bolívar, que en estos momentos encabeza las encuestas de Pacto Histórico. ¿La reacción hubiera sido diferente? No debería serlo. No sé cómo habría sido, pero no debería ser diferente. Porque Pero yo me imagino que os lo habéis planteado. Imagino que en círculos se ha hablado. Si hubiera sido del otro lado, ¿qué hubiera pasado? pues la reacción debe ser igual de rechazo a la violencia, venga de donde venga y sea contra quien sea. Tiene que ser igual esa reacción. Porque de lo contrario pasa lo que está diciendo Rodrigo. Terminamos deshumanizándonos. Entonces, como es la orilla del otro, entonces ese sí no merece lo mismo
o en la orilla de quién, entonces tiene que ser la misma reacción. ¿Tú qué piensas, Rodrigo? ¿Hubiese sido igualito? Pues nosotros tenemos que entender que esta violencia selectiva es un atentado contra todos, contra todo el sistema democrático. Y generalmente estas fuerzas oscuras ligadas al crimen organizado no distinguen básicamente entre izquierda y derecha. Ellos lo que quieren es crear una zozobra, miedo, terror en toda la sociedad. Ellos quieren aniquilar la capacidad de respuesta de la sociedad colombiana con estos crímenes quirúrgicos de terror. Entonces, cuando entran a operar este tipo de fuerzas, a ellos no les importa que el candidato sea de derecha o de izquierda. Buscan es el hecho violento que genere el mayor miedo posible en el conglomerado social. Es un atentado contra todos nosotros los colombianos. El intento de asesinato de Miguel es un atentado contra el pueblo colombiano. María José, ¿tú te has puesto en esa piel? ¿Has hablado con tus compañeros? Si hubiésemos sido uno de nosotros, ¿la reacción hubiera sido la misma? Claro, lo hemos hablado, por lo que les decía al principio, porque nosotros ya lo vivimos. Yo estoy segura de que Aida Bella, que es una sobreviviente de un genocidio, o Jael, se les estremeció el alma y la piel. Iván Cepeda, con Iván hablamos muchísimo de lo que sucedió. Es que si tú miras, por lo menos la bancada del Senado nuestra, todos son sobrevivientes de esta guerra. A todos nos tocó exiliarnos, a todos pasamos por situaciones muy difíciles, o sea que de nosotros la máxima empatía, pero también el temor, obvio que y la gente lo dice, lo peor es que por eso te digo que uno no se le puede olvidar lo que vivió cuando decían, el siguiente va a ser de aquí, el siguiente va a ser de allá. Yo me estoy quedando un poquito con la sensación desde que vuestro lado sí tenéis miedo de que el siguiente sea uno de vosotros. Pues evidentemente. Bueno, os voy a terminar. Acabamos de pasar el Día del Padre. ¿Os remueve el Día del Padre? ¿O ya con hijos remueve menos porque ya el Día del Padre se convierte en otra cosa? Pues el Día del Padre remueve siempre y remueve más en este momento, por la circunstancia que está viviendo Miguel, hijo pues de su madre asesinada, con su hijo de 4 años, 5 años, en este momento sin saber cómo va a evolucionar la salud de su padre. Entonces yo pienso mucho en mis hijos. Mi hijo tiene exactamente la misma edad que yo tenía cuando asesinaron a mi padre, mi hijo menor. Y lo veo a él viviendo esta situación y es como una cosa demasiado absurda de repetir la historia. No tiene sentido, ¿no? Sí, claro, el Día del Padre siempre es un día en donde tú recuerdas yo recuerdo a mi padre, pero yo soy una persona profundamente optimista y yo soy un hombre de muchísima fe. A veces las semillas mueren para que nazca la vida. Y yo cuando veo a mis hijos, me digo, bueno, aquí están los nietos de mi padre. Ese es el futuro de este país y el futuro por el que hay que luchar. Entonces yo convierto, digamos, lo que fue ese dolor, lo que fue esa tragedia, en combustible de optimismo, en combustible de fe y en un profundo amor por Colombia, porque esta es la tierra, esta es el pueblo, digamos, la nación que me da a mí y mis hijos. Entonces yo digo, bueno, esta es una oportunidad para ser un gran padre con mis hijos y luchar básicamente por esos niños, por esas nuevas generaciones que están surgiendo, porque esa es mi obligación principal. Eso para mí es el Día del Padre. ¿A ti, María José? Yo dejé de pensar en el Día del Padre, realmente dejé de acordarme el Día del Padre, no, pero en realidad no soy muy fervorosa de estas fechas, pero yo pues, creo que el Día del Padre lo celebro todos los días con todo lo que hago. Gracias por haber venido. Y no sé, bueno, yo creo que ya todos los mensajes están dados, ¿no? Tranquilidad, Miguel adelante, y que en el 26 a estos dos los veo, a ti no sé si te veo. Te veré, anda, que te conozco. No repitamos la historia. No podemos seguir repitiendo la historia. Y tenemos que conocer la historia para no repetirla. Que ese es otro legado difícil que veo para la juventud, que me da la sensación que no lee tanto. O sí lee, me estoy equivocando yo.
Pues si no hay ni clases de historia en este Es país. culpa del Estado Imagínate. que no enseña bien la historia. O la historia la ven en novelas, que esa es una gran Eso es tragedia. gravísimo. Eso es grave. Pero bueno, fundamental lo que estabas diciendo tú, si no se enseña historia. No nos enseña historia. Esa Creo no me la que sabía cuando se yo. enseña historia es más un poco en la universidad y no todos tienen la oportunidad de ir a la universidad. Es cierto que se enseña por la televisión y no siempre de la mejor manera porque se le hace culto a los violentos. Que tú, creo que quien lo ha puesto sobre la mesa eres tú, lo de las series de televisión. Es A mí me decir, parece gravísimo que la historia hoy en día se convierta en un formato de telenovela. La telenovela lo que busca es divertir, es mantener a la gente en suspenso de capítulo en capítulo, lo cual pues obliga necesariamente a que algo que representa, un personaje que representa el mal absoluto y que no se puede banalizar ni relativizar, termina banalizado y relativizado porque hay que contextualizarlo como ser humano en su entorno familiar. Entonces la gente dice, ay, pero no era tan malo, tiene hijos, tiene familia, cuando una sociedad debe rechazar esa figura, si al mismo tiempo la banaliza y la relativiza, deja de ser el mal absoluto. ¿te has visto alguna o No, a mí no me gusta ver esas series de Escobar ni nada de eso, no me gusta. cero? ¿Tú tampoco? Yo sí he visto. ¿Cuál te has visto tú? Me vi la de Escobar, cómo evolucionó también, quién lo ayudó a llegar donde llegó. El Estado tuvo muchos apoyos en la fuerza pública, en la política, en los paramilitares, cómo tomaban las decisiones, que eso no era como una empresa criminal. Entonces, pues los crímenes del cartel de Medellín son crímenes que cometieron todos sus integrantes. Yo quisiera ver una novela de Jorge Eliezer Gaitán, de Galán, o una serie de Rodrigo, o una serie de mi padre, por supuesto, porque aquí volvemos o se han vuelto referentes a los violentos, a los Carlos Castaño, a los Pablo Escobar. Hemos construido referentes para la violencia, pero no hemos construido referentes para la paz. ¿Cuántos jóvenes de este país sueñan con ser Carlos Castaño o Pablo Escobar después de las novelas, en vez de estar soñando ser otro tipo de hombres? En Alemania nunca harían una serie sobre Adolfo Hitler.